Colombianos, en las últimas horas sucedió un hecho bastante lamentable cometido por el ELN en el Catatumbo en contra de unos jóvenes soldados que se encontraban custodiando infraestructura energética. No estaban desarrollando operaciones militares en contra de estos bandidos, sino que pues se encontraban en un lugar descansando, custodiando esta infraestructura, y estos criminales les lanzaron unos artefactos quitándole la vida a 9 militares, a 9 soldados jóvenes que pues se encontraban en ese lugar. Esto obviamente ha desatado todo tipo de comentarios, de lamentos en el país, claramente porque son 9 familias que hoy pierden a sus seres queridos, a unos muchachos que tenían todo por delante, toda una vida por delante, y el ELN destruyendo una intención de paz que tiene el gobierno y gran parte del país, cometen este acto. Y no es el único, ya han venido cometiendo varios actos criminales durante las últimas semanas, atacando oleoductos, entre otros. Todos sabemos que con el ELN no se firmó un cese al fuego, no se llegó a un acuerdo sobre cese al fuego todavía, por eso esta gente sigue cometiendo todo tipo de actos criminales, pero es que esto ya empieza a minar esa posibilidad de un acuerdo de paz con esta gente. Vean, el ELN no ha entendido que el gobierno de Petro está buscando la paz, quiere la paz para este país. ¿Y qué significa la paz? Pues que más policías y soldados no caigan, no sigan quitándole la vida en una violencia absurda en este país. Para eso es la paz, porque es una contradicción lo que hace el uribismo, que salen y se lamentan por todos estos hechos cuando siguen pidiendo más guerra. Pues más guerra traerá más soldados y policías que caigan en esa violencia. O sea, es una espiral ahí, un círculo de nunca acabar lo que el uribismo está pidiendo. Pero entonces el ELN no ha entendido que el gobierno de Petro sí quiere llegar a acuerdos para lograr la paz. Y siguen cometiendo estos actos. Por eso el presidente Petro se cansó y los llamó y les dijo: oiga, ustedes que están en la mesa supuestamente negociando, vengan acá, vamos a ver qué es la guachafita con ustedes, porque es que supuestamente están negociando, pero vean todo lo que están cometiendo. Y ahí es donde el gobierno, el Estado, la fuerza pública se deben parar con toda. Si el ELN quiere seguir cometiendo estos actos, pues la fuerza pública debe actuar con todo su poder y empezar a dar de baja a todos estos bandidos. Y obviamente todos estos casos se dan precisamente porque la fuerza pública durante el gobierno de Petro está tomando los territorios, está llegando a todos lugares con la fuerza pública. Contrario a lo que hacía Iván Duque. En el gobierno de Duque, lo que hizo el exsubpresidente fue entregarle el territorio a todos estos grupos ilegales para que se pasearan como perro por su casa. La fuerza pública no llegaba a donde hoy en día está llegando, ejerciendo control territorial. Por eso vemos desesperados a todos estos grupos ilegales cometiendo este tipo de actos, porque la fuerza pública se les está metiendo a las guaridas. Están allá metidos en esos territorios que Duque les entregó. Les están acabando el negocito. Y aparte de eso, el gobierno les está quitando ese músculo que tenían ellos para generar ingresos, que es acabarles el negocio, pero con inversión social y buscando llegar a los campesinos, al pueblo, a los jóvenes. Les están quitando esa posibilidad de seguir generando el negocio del polvo blanco. Entonces vemos pues esta imagen que publica el ejército con el rostro de los 9 soldados que cayeron lastimosamente. 2, 4, 6, 8, 9. Acá hay 2, sí, pues esto, no es que se queda uno sin palabras de ver los rostros de estas personas, de estos jóvenes, porque son jóvenes. O sea, le preguntaron al comandante del ejército que por qué habían jóvenes en ese lugar, cuando la orden del presidente es que jóvenes soldados y policías que no tengan experiencia pues en todo este tipo de situaciones no deben estar en zonas rojas
Y pues lo que responde el comandante del ejército es que el lugar en donde ellos estaban no es una zona roja, porque ellos no estaban, a ver, sí es una zona de conflicto claramente, como prácticamente todo este país, pero no estaban allá metidos en zona roja donde cualquier acto de estos podría suceder en cualquier momento, sino que se encontraban era acampando en un lugar, protegiendo una infraestructura energética lejos de zona roja como tal. Y pues en ese momento fue donde se cometió este acto vil de parte del ELN. Dice el ejército, en esta acción criminal que fue perpetuada por el grupo pues, del ELN, también resultaron 9 de nuestros soldados heridos, que están siendo evacuados y serán atendidos en centros médicos especializados en Cúcuta. Bueno, y acá decían que rechazan el vil pues, asesinato de 9 militares en norte de Santander que se encontraban desarrollando tareas de control institucional del territorio en el municipio de El Carmen, allá en el Catatumbo. Esto es lo que yo les digo. Por eso los grupos criminales están reaccionando de esta forma. Porque hoy sí la fuerza pública está ejerciendo control territorial. Hoy sí les están atacando el negocio a los grupos ilegales. Hoy se están viendo con el agua hasta el cuello. Por eso está tan represado el negocio del polvo blanco. Los campesinos que cultivan todos estos temas ilícitos ya no tienen a quién venderle y están en una situación gravísima de hambre y de pobreza, porque nadie les está comprando. ¿Por qué? Porque no solo en Colombia, sino en otros países se está enfrentando duro a este músculo financiero de estos grupos ilegales y hasta entre ellos están atacando también y eso los está debilitando. Y por eso están reaccionando de esta forma para mostrar un poderío que ya no tienen, por Dios. En la zona a esta hora se adelantan operaciones ofensivas contra este GAO para proteger a la población, adelantar las acciones de apoyo a nuestras tropas y descartar la existencia de más artefactos. A través del ejército se instauran las denuncias correspondientes, etc. Enviamos un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias. Por eso, el presidente, pues como todos sabemos, el gobierno está sentado con el ELN tratando de negociar, de llegar a un acuerdo para parar esta absurda violencia. Es que yo todavía no me explico cómo sale gente de la derecha del uribismo a lamentarse por todos estos casos, por todas estas víctimas de la violencia, y salen y atacan la política de paz total del gobierno diciendo, vean, eso es la paz total. Miren, esa es la paz de Petro, esa es la paz que están buscando y acá no hay que buscar la paz, acá hay es que dar bala. Y después salen a lamentarse porque soldados y policías caen. O sea, yo no entiendo cómo no se dan cuenta de lo absurdo de sus afirmaciones. Uno no puede lamentarse porque policías y soldados caigan en esta violencia y pedir más violencia, porque más policías y soldados van a seguir cayendo. Si la idea es evitar que más soldados y policías pierdan la vida o les quiten la vida, les quiten la vida en toda esta violencia, pues lo que se debe hacer es buscar la paz, lo más lógico. Entonces Petro convocó a consultas al equipo negociador allá del ELN después de este lamentable caso. Petro dice, he convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. Si el ELN quiere verdaderamente negociar, llegar a un acuerdo, tienen que demostrar que tienen una voluntad de hacerlo. Pero si no tienen esa voluntad y no lo demuestran, pues no tenemos nada que negociar con el ELN. Y lo que hace la fuerza pública es darles con todo lo que tengan. Y me perdonan la palabra, muy huevones, si no aprovechan esta posibilidad de un gobierno como el de Petro, que está buscando llegar a acuerdos, que está buscando lograr esa paz, y que no hay otra intención más allá de lograr la paz para el país. No es una intención de engañarlos, de traicionar a nadie, de manipular a alguien, no. Es una intención de verdadera paz. Tienen que aprovecharlo, si no, van a caer en combate. Como debe ser si siguen así. Porque acá lo que ha demostrado el presidente Petro es que no se amilana ante nadie. Y que buscar la paz no excluye
actuar con la fuerza pública en todo el territorio nacional. Es decir, Petro está buscando llegar a un acuerdo de paz o negociar con toda esta gente, con todos los grupos ilegales. Pero eso no quiere decir que Petro va a dejar de hacer inversión social. Eso no quiere decir que el gobierno va a dejar de dar órdenes a la fuerza pública para que den de baja a todo bandido que ande por ahí cometiendo este tipo de actos. No. Todo va en conjunto. Tampoco que el gobierno evite atacar el músculo financiero de los grupos ilegales. Todo eso se sigue haciendo. Pero Petro ya, cansado de esta situación porque el ELN continúa cometiendo actos. Hace unos días conocimos cómo atacaron un oleoducto. Eso no es intención de paz. Dice Petro, repudio total ataque al pelotón del ejército en el Catatumbo, 7 soldados, bueno, ahora se conoce, 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la nación y del gobierno del cambio, a quienes les quitaron la vida por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo. Totalmente alejados de... Esto es lo que me gusta a mí de Petro, porque él no se pone a darle vueltas a las cosas, o sea, es contundente. El ELN, con todos estos actos, está alejado de la paz y del pueblo. Mientras nosotros estamos negociando con ellos, ellos andan en otro cuento. Es lo que se entiende del gobierno de Petro, o del tuit de Petro. Y contundentemente les responde. Y obviamente el ejército seguirá actuando. Esto dijo el ministro de Defensa pues, sobre este caso que hoy enluta a todo el país. El presidente acaba de llamar a la delegación de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Ha llamado a conversaciones para examinar que es un hecho realmente muy grave, que lamentamos. Expresamos la solidaridad a las familias de los 2 suboficiales y los 7 soldados asesinados. Expresamos también la solidaridad a las fuerzas militares. El presidente... Esa fue la respuesta pues, del ministro. Obviamente conoceremos más información durante el día. También el comisionado de paz habló al respecto, que el alto comisionado para paz, Danilo Rueda, acaba de calificar como un signo muy negativo para la paz total la emboscada del ELN contra el ejército, que dejó 9 militares. Y pide que esa guerrilla cumpla estrictamente el derecho internacional humanitario. O sea, es que acá no se le está avalando nada al ejército, al ELN. Vamos a ver qué dice también León Valencia sobre esta situación. Son muy inconvenientes las acciones del ELN en el Catatumbo, la muerte de soldados, la cantidad de heridos que dejó la acción de esta guerrilla en el momento en que se negocia la paz. Eso a la opinión pública no le gusta nada y eso le resta mucha confianza a este proceso de negociación. Ahora, ¿qué hacer? 2 cosas. La fuerza pública, mientras no haya un cese bilateral convenido, tiene que mantener sus acciones sobre el ELN y no puede descuidarse en el territorio donde tiene presencia esta fuerza, porque lo que vemos es que no está en una actitud de desescalar el conflicto, sino de aumentar el conflicto. Y la segunda cosa que tiene que hacer es, bueno, este es un momento para decirle al ELN, va a pactar un cese bilateral inmediato de las hostilidades, o eso se va a prolongar en esa mesa de negociación durante meses y meses. Necesitamos que haya una medida audaz del Comando Central del ELN para proponer un cese bilateral de hostilidades inmediato y acordar los protocolos y la veeduría internacional y nacional que debe tener ese cese bilateral, para mostrar también qué tanto el conjunto del ELN está comprometido con avanzar hacia la paz. Claro, eso es lo que se debería estar buscando, pero pues si el ELN no quiere, tendrá la mano dura del gobierno y de la fuerza pública, como lo ha demostrado Petro. El que no quiera acceder a esta posibilidad de paz, mano dura. Y que no le tiemble la mano a la fuerza pública para actuar en contra de bandidos que no quieran aprovechar un momento histórico para buscar la paz.
El comandante de las fuerzas militares enfatizó que la zona no era catalogada como área de conflicto y que por ende los 7 jóvenes que les quitaron la vida junto a los 2 suboficiales sí podrían prestar su servicio militar en la región. Esta no es un área roja y podían estar los jóvenes que estaban asegurando el oleoducto Cañón Limón Coveñas en operaciones de seguridad, dijo el comandante del ejército, porque pues una de las críticas es esa, que hacían jóvenes en un lugar tan complejo en situación de violencia, cuando la orden es que no estén los jóvenes allá. Bueno, el ministro ha dado algunas declaraciones al respecto. Miren lo que dice Vicky, las imágenes pues, del caso son aterradoras, los atacaron dormidos, no alcanzaron a defenderse, algunos quedaron justo donde dormían, otros solo intentaron salir y no pudieron, todos eran jovencitos, entre ellos varios guayú. Sale Vicky y dice eso. También el exministro de Defensa Diego Molano dice que si esto es paz total o violencia total. También salió Pinzón Bueno a decir que, bueno, esto hace 16 horas que las Fuerzas Armadas están amilanadas, que hay una violencia, que no sé qué, como si eso fuera de este gobierno exclusivamente. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que les digo. La reacción del uribismo, la derecha en Colombia. Miren, la violencia y la guerra le quita la vida a jóvenes que tienen todas unas oportunidades por delante, toda una vida por delante. Le quita las oportunidades a este pueblo de salir adelante, al pueblo colombiano. Por eso, lo sensato, lo que cualquier persona con un raciocinio básico entendería, es que en Colombia se debe buscar es la paz. Si a ustedes verdaderamente les duele que soldados y policías y gente inocente en las regiones siga cayendo en esta violencia, lo que más deberían estar buscando es que se desarrollaran procesos de paz, negociaciones, a ver cómo evitamos que más gente inocente, gente o soldados y policías de familias pobres, jóvenes, sigan cayendo en la violencia. Todo el pueblo colombiano debería estar pidiendo paz, diciéndole a todos estos grupos, oigan, siéntese, lleguen a cese al fuego, cumplan los ceses al fuego, vamos a ver cómo negociamos y sacamos adelante el país. Pero si lo que piden es más bala constantemente y no les interesa que se busque paz en Colombia, pues entonces no salgan a lamentarse cuando gente inocente, jóvenes, soldados de familias pobres, militares, caigan en esa violencia. No sean hipócritas. Que esto es una hipocresía y una ignorancia muy grande. Todo lo que salen a decir. Lo cierto es que, como les indico, el gobierno y una gran parte de la sociedad colombiana está dispuesta a ceder para buscar la paz. Está dispuesta a que se negocie. Está dispuesta a que se siente a hablar con todos estos grupos ilegales. Pero como les digo, estamos dispuestos y es lo que queremos y es lo que mucha gente en Colombia quiere, la paz, negociaciones, como sea, pero que haya paz en Colombia. Pero si no lo quieren, la fuerza pública tiene que actuar con todo su potencial, como lo ha hecho hasta el momento, como lo ha dicho el presidente. Y criminal que no quiera entrar a estas negociaciones y hacer parte de esta voluntad de paz del gobierno, criminal que se debe capturar o dar de baja, sin ningún tipo de contemplación. Y las estructuras que les están manejando todo el tema financiero, con el polvo blanco, con minería ilegal, con contrabando, con todo eso, seguirlas atacando como hoy en día está sucediendo. Que por eso está represado todos estos cultivos ilícitos y los campesinos ni siquiera tienen a quién venderles. Porque les están dando con toda en el tema del negocio. Vamos a ver qué sucede. Muy triste esta noticia porque pues además sucede en mi región. Yo soy del Catatumbo, de norte de Santander. Esto no es nuevo. Yo crecí viendo estas situaciones. Crecí viendo cómo estos grupos ilegales tumbaban las redes eléctricas y pues uno tenía que pasar toda una noche o varios días sin luz porque pues todos estos criminales le tumbaban a uno la electricidad, todas estas torres de electricidad y muchos militares y policías siempre han caído en esta violencia allá en norte de Santander. No es nuevo para nosotros. Lastimosamente no es nuevo. Lastimosamente. Ojalá esto nunca sucediera. Y no tuviera que decir esto. Ojalá algún día podamos conseguir
algo de paz, una pizca de paz en nuestro país. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.